Comunicación con los enfermos de Alzheimer. En las personas enfermas de Alzheimer, la capacidad comunicativa va deteriorándose a medida que avanza la enfermedad y el lenguaje espontáneo disminuye y las conversaciones cada vez se hacen más cortas, afectando tanto a la producción como al compromiso del lenguaje verbal. Llegará el día en que el paciente no comprenda lo que se le dice, ya que y sea necesario recurrir a comunicación no verbal, con gestos, por imitaciones, acariciándole con una sonrisa, etc. Y es lo que decía esta tipa, eso, lo que decía, llegará el día en que el paciente no comprenderá lo que se le dice y será necesario recurrir a la comunicación no verbal con gestos por imitación, acariciándole con una sonrisa, etcétera. Claro, para decirle, mira, come, agarra la cuchara, toma esto, o agarrar una, o sea, vestirse, ponte el jersey, mira, así, póntelo tú, eso ya, bien, eso. Vaya. Bueno, aquí voy a leer. No. Las principales alteraciones en la comunicación se presentan, las que presentan las personas con la enfermedad de Alzheimer, son las siguientes. Bien. Tienen dificultad para expresarse y para comprender. Bien. Otra. Olvidan rápidamente lo que se les dice. Bien. Repiten lo mismo una y otra vez. Bien. Cuentan historias que no tienen lógica. Pueden no recordar los nombres de los familiares ni saber quiénes son. Pueden describir un objeto pero no saber su nombre. Dicen que han comprendido lo que se les pide, pero no lo hacen. Voy a leerlo de nuevo. Las principales alteraciones en la comunicación que presentan las personas con enfermedad de Alzheimer son las siguientes. Tienen dificultad para expresarse y comprender. Olvidan rápidamente lo que se les dice. Repiten lo mismo una y otra vez. Cuentan historias que no tienen lógica. Pueden no recordar los nombres de los familiares ni saber quiénes son. Pueden describir un objeto pero no saber su nombre. Dice que han comprendido lo que se les pide pero no lo hacen. Pautas a seguir para dirigirse a personas con Alzheimer. Para dirigirse a personas con Alzheimer hay que tener en cuenta estas pautas. Adoptar una actitud adecuada. Tener paciencia. Punto seguido. Sus funciones cognitivas están deterioradas. Sufren enlentecimiento en el procesamiento de la información y aumenta su tiempo de reacción. Si al hacerles una pregunta tardan demasiado, no responder, se les vuelve a plantear la cuestión. Bien. Nuevamente, tener paciencia. Sus funciones cognitivas están deterioradas. Tener paciencia, sus funciones cognitivas están deterioradas. Sufren un enlentecimiento en el proceso de la información y aumenta su tiempo de reacción. Si al hacerles una pregunta tardan demasiado en responder, se les vuelve a plantear la pregunta. Bien. Transmitir calma.
Estos pacientes tienen dificultad para comprender el lenguaje verbal. Sin embargo, son muy susceptibles a los estados de ánimo y señales no verbales. De modo que si el profesional se dirige a ellos con nerviosismo o enfado, lo notan y reaccionan en consecuencia. Es preferible decir al paciente lo que debe hacer y no lo que no debe hacer. De esta manera se le hace más fácil que lo entienda. Quédate, por ejemplo, entre comillas, quédate en el salón, en vez de decirle no te muevas del salón. Bien, ya. Establecer contacto visual de esta manera se capta su atención. Utilizar el refuerzo positivo. Utilizar trato apropiado, hablarle como un adulto, no como, no como si se tratara de un niño. Esto significa evitar palabras como frases y el tono de voz que se emplea con los niños. También significa evitar la tendencia a utilizar palabras, entre comillas, nosotros, como cuando se dice, parece que hoy tenemos buen aspecto, a menos que se quiera realmente decir nosotros. Esto, entre comillas, nosotros, dice, entre comillas. No es conveniente utilizarlo, siendo preferible utilizar frases como tienes buen aspecto, entre comillas, tienes buen aspecto, que significa lo mismo pero expresado de una manera adulta. Evitar las discusiones, el profesional no debe destacar los errores ni corregir constantemente al usuario, ya que la mayoría de los errores en la comunicación son producto de la enfermedad. La comunicación no verbal es de suma importancia, ya que facilita la comprensión del usuario. La comunicación no verbal es de suma importancia, ya que facilita la comprensión del usuario. Adaptarse al nivel del usuario. El profesional debe adaptarse al nivel de expresión y comprensión del usuario. Hablar de forma clara y concisa. Hablar despacio, claro y de forma afectuosa. Y más aún cuando avanza la enfermedad. Utilizar frases cortas, directas y sencillas. Las explicaciones largas suelen confundirles. Tener cuidado con el tema de conversación. Elegir temas agradables de conversación. Hablar sobre lo que le gusta y le es agradable. Hechos y acontecimientos del pasado que hayan sido de interés para el usuario. Pueden ser temas adecuados ya que le gustará hablar de ellos. Seleccionar las expresiones y vocabularios adecuados. Bien. Llamarle siempre por su nombre. El profesional ha de utilizar el nombre del usuario con frecuencia, dado que le aporta seguridad, ayuda a captar su entorno y mantiene orientado el nivel personal. Utilizar preguntas cerradas
es necesario limitar las alternativas las alternativas de respuestas. Algunos ejemplos de preguntas adecuadas son, abre comillas y tiene interrogación. ¿Quiere una manzana? Cierre de comillas y cierre de signo de interrogación. A la vez que se le muestra, bien, o sea, bien, le muestro una manzana y le digo, ¿quiere una manzana? Bien. Otra, entre comillas, ¿le gustaría dar un paseo? Y, entre comillas, pregunta que se responde sencillamente con un sí o un no. Respuesta, por ejemplo, ¿quiere comer? Entre comillas y entre signos, ya que puede dificultar la respuesta. Evitar más preguntas más complejas ante las que son posibles diversas respuestas. Por ejemplo, ¿quiere comer? Ya que puede dificultar la respuesta. Bueno, no sé. Voy a leer, bueno, ya. Eliminar la utilización de la expresión ¿no recuerdas? El enfermo de Alzheimer va perdiendo la memoria con el tiempo, por esta razón habrá cosas que no puede recordar y se sentirá frustrado. Se debe ser comprensivo en estos momentos. Punto seguido. Preguntarle si recuerda algo le pone en un aprieto. Por tanto, es necesario vigilar y evitar las expresiones que examinen en su capacidad de memoria. Las expresiones que examinen su capacidad de memoria. Punto seguido. Así, utilizar expresiones como, entre comillas, ¿cuándo hiciste tal cosa? ¿Cuánto tiempo hace que...? Eso no. Puede causar frustración. Por ejemplo, es preferible decir, aquí está tu prima Ana, en lugar de que, ¿no recuerdas a tu prima Ana? No, claro, bien. Y con respecto a eso, arriba voy a leerlo de nuevo una parte de arriba. Eliminar la utilización de la expresión ¿no recuerdas? No, claro que no. El enfermo de Alzheimer va perdiendo la memoria y con el tiempo esta razón habrá y la memoria con el tiempo. Por esta razón habrá cosas que no pueda recordar y se sentirá frustrado. Punto seguido. Debe ser comprensivo en estos momentos. Punto seguido. Pregúntale si recuerda algo. Preguntarle si recuerda algo le pone en un aprieto. Por tanto, es necesario vigilar y evitar las expresiones que examinen su capacidad de memoria. Punto seguido. Así, utiliza expresiones como así va. Utilizar expresiones como ¿cuándo hiciste tal cosa? O ¿cuánto tiempo hace que no sé qué? Ya, puede causar una frustración. Bueno, eso no se hace, ya. No se le pregunta. Nada de signo de interrogación con ello, ya. Aparte, más abajo dice, aplicación práctica. Luis es un hombre de 75 años, padece Alzheimer y reside en el centro, en un centro. Es la hora de la comida y María, la auxiliar que le está ayudando, y María es la auxiliar que le está ayudando. Punto seguido. Luis no sabe dónde poner las manos y toca con ellas la comida. Punto seguido. Está muy nervioso. Punto seguido. María le dice, no pongas las manos en la comida.
entre comillas, no pongas las manos en la comida. Mira cómo mira cómo te estás poniendo. Te vas a echar la comida encima. Ujú. Luis se pone a llorar. ¿Cómo está actuando María? Solución. Al decir esto, María se está centrando en el comportamiento incorrecto de Luis y no le ayuda a comprender lo que quiere que haga. Debería haberle guiado en lo que, en lo que, en lo que debe hacer. Por ejemplo, diciéndole, entre comillas, Luis, ponga las manos sobre sus rodillas y así podrá comer mejor. Uh-huh. Es preferible hablar siempre con calma y términos positivos. Bien. Tarea 4. Ante un individuo con Alzheimer que tiene dificultad de comprensión elevada, agnosia, dificultad en el lenguaje y alteraciones de expresión. Bueno, dijo agnosia. Uh-huh. Bueno, la agnosia es dificultad en la percepción como incapacidad para reconocer objetos familiares. Esa es la agnosia. Bueno, ya. Sigo. Bien. Lo voy a leer de nuevo. Ante un individuo con Alzheimer que tiene dificultades de comprensión elevada, agnosia, dificultad del lenguaje, alteraciones de expresión, imposibilidad de mantener una conversación coherente, desorientación en tiempo y espacio, alteración de la memoria a corto plazo y cambio de humor, corresponde las siguientes indicaciones. Está para abajo en el 1. Establecer las pautas de comunicación a seguir con el paciente descrito para mantener conversaciones con él. Establecer los sistemas aumentativos o alternativos que serán efectivos usar con el individuo para conseguir una comunicación efectiva para llevar a cabo su día a día en su lugar de residencia. Establecer las ayudas técnicas que en este caso serían adecuadas establecer para favorecer su autonomía y dependencia dentro de las limitaciones de su situación. Uh-huh. Y ante un individuo con discapacidad auditiva severa, sordera total, sordera total, se comunica con lenguaje de signo española, responde a lo siguiente, establece las pautas de comunicación a seguir con el paciente descrito, establece los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación necesaria para poder comunicarte con él. Si no conocieras el lenguaje de signos española y es necesario establecer la comunicación con él, elige otro sistema de comunicación con el individuo. Utiliza, en función el sistema elegido, recursos, abre paréntesis, imágenes, código de signos u objetos, cierre paréntesis. Para establecer una comunicación con el individuo, valora la importancia de la comunicación no verbal en individuos con discapacidad sensorial. Uh-huh. Bien, esa era la tarea 4. Y resumen, dice,
el paso del tiempo ocasiona un deterioro normal en el lenguaje. En ocasiones, como procesos neurológicos excepcionales, le afectan de forma más o menos grave. Entre los trastornos del lenguaje y las dificultades de comunicación se incluyen los siguientes. Bien. Hay como un organigrama, dice, trastornos y dificultades. Esa es la parte primera de eso como organigrama. Luego sigue abajo la afasia. Luego dice retardo en el habla, en otro recuadro. Y en el tercer recuadro dice otras conductas resultantes de problemas para recordar, como resolver problemas o percibir información sensorial. Esa, ahí está. Eso, bien. La cuestión de los trastornos del lenguaje y la comunicación ha alcanzado una enorme dimensión social y política. Como resultado de este afán en superar las barreras o limitaciones funcionales, objeto de en numerosas ocasiones de una relativa discriminación o desigualdad social. Se intenta superar al menos o al menos minimizar las graves repercusiones de tales deficiencias funcionales. Punto seguido. Además, se pretenden eliminar las barreras sociales derivadas de la influencia de tales disfunciones lingüísticas, partiendo del establecimiento de un cambio de mentalidad o concepción social. Punto aparte. El objetivo principal que se pretende conseguir es decir, si una persona con perturbaciones en el habla, el lenguaje o la comunicación, puede beneficiarse del uso de un sistema alternativo a la comunicación, punto seguido. Así como la evaluación realizada al paciente, la evaluación realizada al paciente está orientada a la toma de decisiones con la finalidad de establecer una estrategia de intervención adecuada a las posibilidades y necesidades de cada persona. Punto aparte. Es fundamental que la implantación de un sistema comunicativo se realice de forma progresiva, realizando los ajustes oportunos a las habilidades que presenta el sujeto, evitando situaciones de fracaso que puedan conducir a rechazos del sistema. Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación tienen por objeto constituir o aumentar el habla. Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación tienen por objeto sustituir o aumentar el habla de personas con dificultades de comunicación verbal y o auditiva. Punto seguido. Se clasifican en SAAC sin ayuda. ¿Qué significa SAAC? SAAC significa algo de las ayudas aumentativas, no sé. SAAC sin ayuda, dice. SAAC, SAAC sin ayuda. No requiere ningún instrumento o ayuda técnica para que pueda tener lugar la comunicación. Bien. SAAC con ayuda, dice.
requieren de recursos externos para producir la comunicación con su entorno. Bien. Para entender adecuadamente a las personas dependientes que presentan problemas de comunicación, es imprescindible que los profesionales de las instituciones conozcan los métodos y estrategias de intervención comunicativa. La atención, punto aparte, la atención sociosanitaria de las instituciones debe basarse en el uso de vocabulario básico de los lenguajes alternativos usuales, destacando el sistema BLIS, el sistema SPC y la lengua de supersignos española.